Si alguna vez has mirado al cielo nocturno y te has preguntado si estamos solos en el universo, entonces no eres el único que lleva esa curiosidad dentro. En todo el mundo, desde desiertos áridos hasta bases militares fuertemente custodiadas, hay innumerables testigos que afirman haber visto con sus propios ojos, o incluso haber tenido contacto, con seres de otro mundo. Ya sea ocultos en archivos gubernamentales clasificados o transmitidos como leyendas a lo largo de generaciones, los misterios que rodean a los extraterrestres siempre han desafiado la imaginación y planteado una infinidad de preguntas que aún hoy siguen sin respuesta. Hoy vamos a explorar algunos de los encuentros más sorprendentes de la historia, con seres que, según numerosos testimonios, provienen de más allá de nuestro mundo. Así que abróchate el cinturón, porque nos vamos a sumergir en un misterio que desafía toda lógica. Pero antes, tendrás una suerte increíble si das a me gusta y te suscribes antes de que termine este vídeo. Betty y Barney Hill. Betty y Barney Hill vivían una vida tranquila en Portsmouth, New Hampshire, en 1960. Betty, de poco más de 40 años, trabajaba en el ámbito de los servicios sociales, mientras que Barney, 3 años más joven, era cartero y un defensor activo de los derechos civiles. Llevaban una vida discreta, apenas compartían detalles de su vida personal, y no eran conocidos precisamente por dejarse llevar por la fantasía. Sin embargo, en una noche de otoño de 1961, todo lo que conocían iba a cambiar para siempre. Aquella noche, regresaban de un breve viaje a las cataratas del Niágara, junto a su pequeño perro. Conducían por un tramo solitario de carretera en las Montañas Blancas cuando ocurrió lo inesperado. Eran alrededor de las 22:30 cuando Betty vio una extraña luz en el cielo. Al principio pensó que podía ser una estrella fugaz, pero pronto se dio cuenta de que aquella luz no solo no desaparecía, sino que empezaba a moverse con rapidez, y lo más inquietante, cambiaba de dirección. Cada vez era más grande y más brillante. Fascinada y algo inquieta, Betty pidió a Barney que se detuviera. Al mirar a través de sus prismáticos, pudo distinguir la forma, un objeto con forma de disco, con varias luces alineadas a lo largo de su estructura. Aquel momento marcaría el inicio de uno de los casos más emblemáticos de la ufología moderna. Barney, veterano de guerra con servicio en la Segunda Guerra Mundial, intentó mantener la calma. En un primer momento pensó que tal vez estaban viendo un satélite o algún tipo de avión experimental. Pero esa explicación pronto dejó de tener sentido. El objeto se acercaba silenciosamente y ya se encontraba a poco más de 30 metros de ellos. Entonces todo cambió. Barney salió del coche con su pistola en la mano, aún intentando racionalizar lo que estaba viendo. Al mirar con los prismáticos hacia el objeto, se quedó paralizado. A través de las ventanas del disco, pudo ver figuras con forma humanoide. Eran pequeñas, con grandes cabezas calvas, vestidas con uniformes grises, y sus ojos eran negros y profundos, sin expresión alguna. No escuchó ningún sonido externo, pero una voz resonó en su mente con una claridad imposible. «Suelta el arma». Aterrorizado, Barney corrió de vuelta al coche y gritó que tenían que irse ya. Justo cuando puso el motor en marcha, un fuerte pitido sonó desde detrás del vehículo, y tanto él como Betty se quedaron completamente inmovilizados. No podían mover ni un músculo, ni siquiera pensar con claridad. Poco después, ambos perdieron el conocimiento. Cuando despertaron, se encontraban a más de 50 kilómetros de distancia del lugar donde se habían detenido inicialmente. No recordaban haber conducido hasta allí. Sus relojes se habían detenido exactamente a la misma hora. El vestido de Betty estaba roto por la cremallera y cubierto de un extraño polvo rosado. Los zapatos de Barney estaban desgastados, como si hubiese caminado por una superficie áspera o pedregosa. Al llegar finalmente a casa, descubrieron que habían tardado más de 3 horas de lo previsto. Había un lapso de tiempo de al menos 2 horas del que no recordaban absolutamente nada.
Lo que habían vivido esa noche escapaba por completo a cualquier lógica. Después de aquella noche, Betty comenzó a tener sueños vívidos que se repitieron durante 5 noches consecutivas. En esos sueños, ella y Barney eran llevados a bordo de una nave metálica brillante, donde unas criaturas extrañas, de piel grisácea y ojos enormes, les realizaban pruebas médicas. Betty se despertaba sobresaltada y, sin perder un segundo, escribía con todo detalle lo que había visto. Sin embargo, no se atrevía a contarle nada a su marido, temiendo que pensara que estaba perdiendo la cordura. Mientras tanto, Barney comenzó a sufrir insomnio y una fatiga persistente, como si algo invisible lo estuviera consumiendo por dentro. Una angustia constante le acompañaba, alimentada por recuerdos borrosos que no conseguía alcanzar del todo, pero que se intuían perturbadores. En noviembre de ese mismo año, y desesperados por encontrar respuestas, la pareja decidió contactar con una organización especializada en fenómenos aéreos no identificados. Tras revisar los hechos, los investigadores constataron que lo que debía haber sido un trayecto de apenas 4 horas había durado más de 7. La gran pregunta seguía siendo: ¿qué había ocurrido en esas horas que no recordaban? 2 años después, en 1963, Betty y Barney acudieron al prestigioso psiquiatra Dr. Benjamin Simon, en Boston, en busca de ayuda. Fue entonces cuando comenzaron las sesiones de hipnosis regresiva, realizadas por separado para evitar influencias mutuas. Poco a poco, los recuerdos que habían estado ocultos empezaron a salir a la luz. Ambos describieron ser conducidos al interior de una nave con pasillos curvados e iluminada por una luz blanca cegadora. Recordaban cómo los seres les sometieron a extraños exámenes médicos. Betty relató, con notable angustia, la sensación punzante de una aguja muy larga que le atravesaba el abdomen, mientras que Barney describió cómo le colocaron un dispositivo extraño sobre el estómago. Ambos coincidieron también en que los seres parecían especialmente intrigados por la dentadura postiza de Barney y por el color de su piel, como si jamás hubieran visto nada parecido. Hubo un detalle que hizo que la historia resultara aún más misteriosa. Betty recordó que durante su estancia en la nave, uno de los seres, al que ella llamó el líder, le mostró un mapa estelar tridimensional. Aquel ser le señaló varias estrellas conectadas entre sí mediante líneas rectas, como si estuviera describiendo rutas de comercio interestelar. Bajo hipnosis, Betty reprodujo ese mapa en un dibujo, representando estrellas de distintos tamaños. Años más tarde, la astrónoma Marjorie Fish analizó el boceto de Betty con gran detenimiento. Tras comparar las posiciones estelares con datos astronómicos, concluyó que el mapa coincidía sorprendentemente con el sistema estelar Zeta Reticuli, situado a unos 40 años luz de la Tierra. Más adelante, incluso el telescopio Hubble confirmó que las estrellas descritas por Betty existían realmente en esa región del espacio. No obstante, algunos astrónomos se mostraron escépticos, alegando que el mapa era demasiado impreciso como para sacar conclusiones definitivas. Con el tiempo surgieron muchas teorías para intentar explicar lo sucedido. Algunos psicólogos propusieron que lo ocurrido no fue más que una alucinación compartida, provocada por el estrés y la ansiedad. Otros afirmaron que Betty, con una imaginación especialmente activa, había creado inconscientemente el relato, y que Barney, menos firme emocionalmente, simplemente se había dejado llevar por el peso de la historia. Sin embargo, el Dr. Simon, que supervisó todas las sesiones de hipnosis, certificó que ambos mostraban una sorprendente coherencia en sus declaraciones y que ninguno parecía estar inventando nada. Sus relatos eran inquietantemente paralelos en los detalles, incluso en los aspectos más insólitos. También hubo voces más críticas que acusaron a la pareja de haberse inventado todo para ganar notoriedad. Pero lo cierto es que en aquella época, contar públicamente una historia sobre abducción alienígena no traía fama ni dinero, sino estigmatización y burlas. De hecho, Betty y Barney jamás obtuvieron beneficio económico de su experiencia, y en muchos momentos llegaron a arrepentirse de haberla compartido. Hoy en día, muchos investigadores del fenómeno OVNI consideran que el caso Hill
es uno de los más sólidos y documentados de la historia moderna. Para ellos, elementos como el polvo rosado del vestido de Betty o el mapa estelar representan posibles pruebas de un contacto real con seres de otro mundo. Más de 60 años después, el caso de Betty y Barney Hill sigue alimentando libros, documentales, películas y debates interminables. Tal vez nunca lleguemos a saber con certeza lo que ocurrió realmente aquella noche de 1961. ¿Fueron realmente abducidos por una civilización extraterrestre? ¿O fue todo producto de la sugestión y el miedo? Sea como sea, su historia se ha convertido en una leyenda moderna que probablemente seguirá viva. Al menos hasta que la humanidad se mire cara a cara con los habitantes de las estrellas. Las huellas del diablo en East Devon. El 9 de febrero de 1855, los habitantes de la tranquila zona rural de East Devon, en el suroeste de Inglaterra, se despertaron esperando un día cualquiera. Sin embargo, lo que encontraron les heló la sangre. A lo largo del paisaje cubierto por una capa perfecta de nieve fresca, aparecieron unas misteriosas huellas que nadie podía explicar. Aquellas pisadas extrañas no se limitaban a un solo lugar. Se extendían durante kilómetros, cruzando caminos rurales, campos abiertos, tejados e incluso muros altos. En algunos casos, las huellas se adentraban en jardines cerrados sin dejar marcas de entrada ni salida, o desaparecían en desagües demasiado estrechos para que cualquier criatura pudiera haber pasado por allí. Lo más desconcertante era su forma. Parecían huellas de pezuñas hendidas, como las que dejaría una cabra o un ciervo, pero dispuestas en una única línea recta, como si la criatura hubiera caminado con una precisión antinatural, colocando una pata justo delante de la otra, como si se tratara de una marcha mecánica. La cadena de huellas se extendía a lo largo de más de 30 pueblos y aldeas, cubriendo una distancia de entre 60 y 100 kilómetros. Nada ni nadie había sido visto durante la noche. No había señales de arrastre, ni deslizamientos, ni perturbaciones en la nieve que pudieran indicar algún tipo de actividad humana o animal convencional. A medida que se propagaba la noticia, creció también el miedo. Algunas personas afirmaron que las marcas no eran de este mundo. Las llamaron las huellas del diablo, convencidos de que aquella noche algo demoníaco había caminado entre ellos. Otros sugirieron que podría tratarse de un animal exótico escapado de un circo, o incluso de un globo aerostático que al arrastrar una cuerda o instrumento en el aire podría haber dejado marcas en la nieve. Sin embargo, ninguna explicación resultaba convincente. Las huellas en sí tenían la apariencia de marcas de pezuñas, cada una de aproximadamente 10 centímetros de largo y poco más de 7 centímetros de ancho. Pero lo que realmente dejó a todos atónitos no fue solo su forma, sino dónde aparecían. No se limitaban al suelo. Muchas fueron halladas sobre tejados cubiertos de nieve, cruzando vallas e incluso sobre muros de hasta 4 metros de altura. En algunos lugares, las huellas se adentraban en tubos de desagüe tan estrechos que apenas cabría una muñeca humana, para luego reaparecer misteriosamente al otro lado, como si la criatura que las hubiera dejado pudiera cambiar de forma, hacerse vapor, o simplemente atravesar la materia sólida. La noticia se extendió rápidamente por toda la región. El miedo fue inmediato. Muchos estaban convencidos de que no era una criatura natural la que había dejado aquellas marcas, sino el mismísimo diablo. La pezuña hendida siempre había sido uno de los símbolos más reconocibles del demonio en la iconografía cristiana, y ahora parecía haber quedado grabada sobre la nieve en los hogares de personas comunes. Las iglesias locales comenzaron a llenarse. En sus sermones, los ministros advertían a los fieles de los peligros del pecado y recordaban que Dios podía enviar señales para hacer que los hombres volvieran a Él. La aparición de las huellas fue interpretada como un castigo divino, una advertencia o incluso una manifestación del mal que andaba suelto. En cuestión de días, no solo los habitantes de la zona, sino también científicos, curiosos y periodistas de otras regiones acudieron en masa a East Devon para presenciar con sus propios ojos aquel enigma invernal.
Muchos intentaron seguir el rastro de las huellas durante kilómetros, pero nadie logró recorrer todo el trayecto en una sola jornada. Era simplemente demasiado extenso. Más de 160 kilómetros, según algunas estimaciones. Los testigos describían las huellas de distintas maneras. Algunos decían que se asemejaban a las de un burro, mientras que otros aseguraban que parecían las marcas dejadas por zuecos de madera. Pero todos coincidían en algo. Eran profundamente extrañas. No se trataba de huellas comunes, ni por su forma, ni por su comportamiento. Se formularon varias teorías científicas en un intento por dar una explicación racional al fenómeno. El biólogo Richard Owen, por ejemplo, sugirió que las huellas podrían haber sido causadas por tejones en busca de comida durante una noche especialmente fría. Sin embargo, esta hipótesis no convenció a muchos. Los tejones no trepan tejados, ni escalan muros, y mucho menos atraviesan tubos de drenaje minúsculos. Décadas más tarde, el investigador Mike Dash volvió a examinar los documentos originales y propuso que tal vez las huellas podrían haber sido causadas por ratones de campo saltando por la nieve, creando una ilusión óptica que imitaba marcas de pezuñas. Pero él mismo reconocía que ningún grupo de ratones podría recorrer tal distancia en tan poco tiempo ni mantener un trayecto tan lineal. Otro biólogo, Graham English, comparó las huellas de Devon con rastros de liebres hallados en 2009 en el norte del condado, pero nuevamente las liebres no atraviesan tejados, ni tubos, ni pueden dejar una línea ininterrumpida de huellas durante más de 150 kilómetros. Quienes creían en lo sobrenatural defendieron con firmeza la idea de que aquellas huellas eran una broma macabra del mismísimo diablo, o incluso la prueba real de una presencia demoníaca. Ese temor no hacía más que aumentar teniendo en cuenta el ambiente profundamente religioso y conservador de la época, en el que cualquier fenómeno inexplicable se atribuía enseguida al maligno, o por el contrario, se consideraba una señal divina. Una teoría más audaz apuntaba hacia el ámbito extraterrestre. Quizás las huellas habían sido dejadas por alguna criatura alienígena, o incluso por una nave que había aterrizado y dejado marcas a su paso. Sin embargo, no se registraron luces extrañas en el cielo aquella noche, ni testigos que afirmaran haber visto objetos voladores, así que la hipótesis quedó relegada a la especulación más fantasiosa. También hubo quienes pensaron que todo se trataba de una elaborada broma, una especie de montaje destinado a sembrar el miedo entre los aldeanos. Tal vez alguien había construido un aparato para estampar aquellas marcas en la nieve con forma de pezuña. Pero incluso esa teoría se tambaleaba. ¿Cómo habría sido capaz una sola persona de recorrer más de 100 kilómetros en una sola noche, atravesando campos, tejados y obstáculos, sin dejar otro rastro que las huellas mismas? Casi 2 siglos después, el misterio de las huellas del diablo en East Devon sigue sin resolverse. El caso ha pasado a formar parte del folclore local, y cada invierno, cuando la nieve cubre el suelo, la historia vuelve a contarse como si fuera la primera vez. ¿Fueron aquellas marcas una broma bien planeada? ¿El rastro de una criatura desconocida por la ciencia? ¿O un mensaje llegado desde otros mundos? Algunos creen firmemente que fueron señales de algo que escapa a nuestro entendimiento. Otros opinan que no eran más que huellas de animales mal interpretadas y exageradas con el paso del tiempo. Sea cual sea la verdad, lo único claro es que las huellas del diablo siguen siendo a día de hoy uno de los enigmas más inquietantes de la historia británica. El misterio de las líneas de Nazca. Si uno se sitúa hoy en medio de la pampa de Nazca, en Perú, lo primero que percibe es una inmensidad de arena amarilla que se extiende sin fin. El viento sopla sin cesar, no hay un solo árbol a la vista, y el aire parece haberse detenido en el tiempo durante siglos. Esta llanura, ubicada entre los pequeños pueblos de Nazca y Palpa, en el sur del país, abarca más de 50 kilómetros cuadrados y es una de las zonas más secas del planeta. Apenas ha recibido unas gotas de lluvia en generaciones. Sin embargo, lo que hoy parece un desierto sin vida fue, hace casi 2000 años, el corazón de una civilización vibrante y avanzada para su época. La cultura nazca floreció en esta región extrema, dejando tras de sí no solo cerámica sofisticada
o sistemas de irrigación sorprendentes, sino también uno de los mayores misterios arqueológicos de la historia humana: las líneas de Nazca. El pueblo nazca fue una civilización sorprendentemente avanzada para su época. En medio de un entorno árido e implacable, desarrollaron sistemas de irrigación subterráneos, los famosos puquios, que les permitieron canalizar el agua hacia sus campos de cultivo. Una hazaña de ingeniería que aún asombra a los arqueólogos actuales. Además, elaboraban cerámica finamente decorada, trabajaban metales preciosos como el oro y celebraban rituales religiosos dedicados a los dioses de la naturaleza. Muchos de estos ritos eran profundamente simbólicos, pero algunos incluían sacrificios humanos, un reflejo de la seriedad con la que concebían su relación con el mundo espiritual. No obstante, hacia el año 800 después de Cristo, esta civilización comenzó a desvanecerse sin dejar rastros claros de conflicto o conquista. Y aunque sus obras materiales se fueron erosionando con el tiempo, una parte de su legado quedó grabada de manera monumental en el desierto: las líneas de Nazca. Estos geoglifos gigantescos, figuras de animales, plantas, formas geométricas y seres misteriosos, trazados sobre la superficie de la Tierra, han perdurado durante siglos sin que aún podamos comprender del todo su propósito. Son, hasta hoy, un enigma sin resolver. Los españoles ya notaron estas marcas extrañas en el suelo allá por el siglo XVI. Sin embargo, en aquella época, al estar tan cerca del terreno, nadie podía verlas en su totalidad ni entender su magnitud. No fue hasta el siglo XX, con la llegada de los vuelos comerciales sobre los cielos del Perú, cuando los secretos grabados en el desierto comenzaron a revelarse. Desde las ventanillas de los aviones, los pasajeros contemplaban atónitos figuras que se extendían por kilómetros. Líneas perfectamente rectas, espirales gigantes, animales colosales y siluetas humanas de rasgos extraños, todo tallado en la arena como si estuviera destinado a ser visto desde lo alto. Fue entonces cuando Nazca salió del anonimato histórico y se convirtió en uno de los mayores misterios arqueológicos de la humanidad. Se han identificado más de 700 figuras distintas, conocidas como líneas de Nazca. Entre ellas se encuentran un colibrí que mide más de 90 metros de largo, una araña de cuerpo enorme con casi 50 metros, y hasta una figura humana con una cabeza desproporcionada, trazada como si su propósito fuese ser observada desde el cielo. Cómo los antiguos nazcas lograron crear estas figuras sigue siendo uno de los grandes enigmas para la ciencia moderna. En realidad, el proceso era sorprendentemente sencillo. Simplemente retiraban las piedras oscuras que cubrían la superficie del desierto, dejando al descubierto la arena clara que se encuentra debajo. Gracias al clima extremadamente seco, estable y sin apenas lluvias de la región de Nazca, estos geoglifos han permanecido prácticamente intactos durante siglos, conservando líneas definidas y precisas que aún hoy se pueden observar con claridad. Lo verdaderamente asombroso es cómo una civilización sin acceso a herramientas modernas, sin globos aerostáticos ni aviones, fue capaz de diseñar y ejecutar imágenes tan enormes que solo pueden apreciarse en su totalidad desde cientos de metros de altura. ¿Cómo lograron mantener las proporciones, las simetrías y los detalles sin poder ver la figura completa desde arriba? Y más desconcertante aún, algunos de esos detalles son tan precisos que ni siquiera se aprecian a simple vista. Por ejemplo, en la figura de la araña, los biólogos identificaron rasgos anatómicos propios de una especie conocida como Riccinulei, una araña microscópica que solo se encuentra en la región del Amazonas, a más de 900 kilómetros de distancia de Nazca. Desde el momento en que se documentaron por primera vez, las líneas de Nazca atrajeron la atención de arqueólogos, científicos y curiosos de todo el mundo. Una de las figuras más destacadas en esta investigación fue Maria Reiche, conocida como la Dama de Nazca. Esta matemática y arqueóloga alemana dedicó más de 50 años de su vida a estudiar, medir y preservar estos dibujos monumentales, convirtiéndose en una defensora incansable del patrimonio nazca y en una figura clave para que el mundo conociera este enigma. Maria Reiche sostenía una teoría fascinante.
creía que las líneas estaban profundamente relacionadas con la astronomía. Según su interpretación, muchas de las líneas rectas apuntaban hacia lugares específicos del horizonte donde el Sol, la Luna o ciertas constelaciones salían o se ocultaban durante solsticios o equinoccios. En su visión, cada animal trazado representaba un grupo de estrellas o fenómenos naturales que guiaban las cosechas, los rituales y el calendario sagrado de los nazcas. Sin embargo, con el tiempo, otros expertos llegaron a conclusiones diferentes. Los astrónomos Gerald Hawkins y Anthony Aveni analizaron cientos de las líneas y geoglifos, y su estudio no encontró pruebas suficientes para confirmar una correlación directa con fenómenos astronómicos. Aunque reconocieron la precisión de las figuras y la importancia del cielo en muchas culturas antiguas, no pudieron verificar de forma concluyente que los diseños sirvieran como observatorios o calendarios celestes. A pesar de décadas de estudios, la gran incógnita persiste. ¿Por qué los nazcas crearon estos dibujos colosales? ¿Y para quiénes estaban destinados? Muchas otras teorías han surgido con el paso del tiempo, y cada una de ellas abre una nueva puerta para la imaginación humana. Algunos investigadores creen que las líneas de Nazca fueron parte de rituales religiosos, auténticas oraciones grabadas en la tierra dirigidas a los dioses celestes. En esta visión, los enormes dibujos servían como mensajes visuales destinados a ser vistos desde el cielo, como si la civilización nazca esperase la mirada de algo o alguien que se encontraba por encima de ellos. Sin embargo, no todos aceptan esta interpretación religiosa. Para algunos arqueólogos, la explicación resulta insuficiente para justificar el enorme esfuerzo, la precisión técnica y la escala monumental de los geoglifos. La teoría más controvertida y debatida de todas sostiene que las líneas de Nazca no fueron hechas para humanos en absoluto, sino para visitantes de otros mundos. Según esta hipótesis, las gigantescas figuras serían en realidad pistas de aterrizaje o señales para naves extraterrestres que habrían descendido sobre la Tierra en tiempos antiguos. Dentro de esta visión, el famoso geoglifo, con forma de figura humana, de cabeza desproporcionada y ojos grandes, no representaría a un ser humano, sino a un antiguo astronauta, un visitante venido de las estrellas. Las largas líneas rectas que atraviesan la meseta se interpretarían como guías de navegación o balizas de aterrizaje, y el conjunto completo del desierto de Nazca parecería, bajo esta teoría, un aeropuerto ancestral olvidado, construido no para adoración, sino para contacto. Más desconcertante aún es el hallazgo realizado por científicos alemanes, quienes descubrieron que el campo magnético y la conductividad eléctrica en la región de Nazca son hasta 800 veces más altos que en las zonas circundantes. Se trata de un fenómeno geológico que nadie ha podido explicar con certeza. Y así surge una pregunta inevitable. Si no fueron seres de otro mundo, ¿es posible que el pueblo nazca descubriera algo sobre la energía de la Tierra que aún hoy no comprendemos del todo? Algunos investigadores incluso han comparado las figuras en espiral y los patrones geométricos de Nazca con símbolos cósmicos o mandalas encontrados en culturas de todo el mundo, como si todas ellas compartieran un mismo lenguaje sagrado vinculado al cielo. En los últimos años, la tecnología moderna ha abierto nuevas puertas en este misterio milenario. Gracias al uso de inteligencia artificial y drones, los arqueólogos han identificado más de 300 nuevos geoglifos, incluyendo formas humanas, serpientes bicéfalas y otros diseños nunca antes vistos. Esto eleva el número total de figuras conocidas en Nazca a más de 1000. Pero cada nuevo descubrimiento no hace sino multiplicar las preguntas sobre el propósito real de estas obras y la impresionante creatividad de una civilización perdida que, en medio de un desierto silencioso, dejó marcas que aún hoy seguimos intentando descifrar. Tal vez el secreto de Nazca continúe desafiando a la humanidad durante generaciones. Puede que nunca lleguemos a una respuesta definitiva, pero lo que sí es seguro es que la belleza y el enigma de estas líneas trazadas en el desierto seguirán dejando al mundo sin aliento. Frente a ellas, nos enfrentamos no solo al misterio de una civilización antigua,
sino también a nuestra propia necesidad de comprender el pasado. Aunque ese pasado haya sido escrito con líneas que solo se ven desde el cielo. El incidente OVNI de Rendlesham Forest, a finales de diciembre de 1980, mientras Inglaterra seguía sumida en el frío del invierno y bajo la constante tensión de la Guerra Fría, los bosques de Rendlesham y Suffolk se convirtieron en el escenario de un suceso misterioso que marcaría para siempre tanto a militares como a civiles. Lo que ocurrió allí, en medio de la oscuridad y el silencio del bosque, seguiría siendo uno de los incidentes OVNI más documentados y debatidos de la historia moderna del Reino Unido. Todo comenzó en las primeras horas del 26 de diciembre, en la puerta este de la base aérea RAF Woodbridge. Una patrulla de seguridad divisó de forma inesperada unos destellos de luz roja que atravesaban los densos árboles del bosque de Rendlesham. Al principio, pensaron que podría tratarse del accidente de una aeronave, pero lo que sucedió a continuación desafió cualquier explicación lógica. El sargento Jim Penniston, junto con John Burroughs, se adentró en el bosque en un vehículo para investigar el origen de aquella misteriosa luz. Lo que encontraron fue algo completamente fuera de lo común. Un objeto extraño, flotando a escasos metros del suelo, silencioso, brillante y con una forma que no correspondía a ningún tipo de tecnología conocida por entonces. El objeto tenía forma triangular, con una superficie metálica que brillaba intensamente y emitía luces de todos los colores imaginables. Según el testimonio del sargento Jim Penniston, se acercó lo suficiente como para tocar el exterior caliente del artefacto y observó en su superficie una serie de símbolos extraños, similares a jeroglíficos, grabados con precisión. De repente, el objeto emitió un destello cegador y desapareció en dirección a un edificio cercano, dejando tras de sí solo el silencio y la confusión. Al regresar a la base, Penniston y Burroughs redactaron un informe oficial, describiendo lo visto simplemente como un objeto mecánico luminoso. Ambos recibieron órdenes estrictas de no hablar jamás del incidente. Pero lo más inquietante no fue aquella primera noche. 2 noches más tarde, algo aún más inexplicable ocurrió, y fue entonces cuando el caso pasó a formar parte del imaginario colectivo como uno de los encuentros OVNI más impactantes de la historia moderna. La noche del 28 de diciembre de 1980, el teniente coronel Charles Holt, acompañado por un pequeño equipo provisto de un medidor de radiación y una grabadora de audio, se adentró en el bosque tras nuevos reportes de luces extrañas. Lo que presenciarían esa noche quedaría grabado no solo en su equipo, sino también en la memoria colectiva del fenómeno OVNI. Mientras caminaban entre los árboles, fueron testigos de una serie de fenómenos inquietantes. Haces brillantes se desplazaban entre las ramas. Un objeto rojo incandescente, tan brillante como el sol, flotaba sobre las copas de los árboles, y de repente, un rayo de luz similar a un láser descendió en línea recta, impactando el suelo muy cerca del equipo. El objeto parecía goteaba una sustancia incandescente, y sus movimientos eran tan precisos y fluidos que parecía moverse con una inteligencia propia, totalmente distinta a la de cualquier avión o dron conocido. Además, el medidor Geiger marcó niveles de radiación 10 veces superiores a lo normal justo en la zona donde supuestamente había aterrizado el objeto. En el suelo encontraron 3 hendiduras triangulares, dispuestas de forma perfectamente simétrica. Varios testigos aseguraron haber visto una nave transparente de casi 10 metros de longitud descender entre los árboles. Incluso se dijo que alguien logró grabar en vídeo parte del fenómeno, aunque esa grabación jamás fue publicada. El incidente no tardó en filtrarse a los medios y causó un gran revuelo. El Ministerio de Defensa británico abrió una investigación, pero su conclusión oficial fue que el caso no suponía una amenaza para la seguridad nacional y que no merecía atención adicional. Aún así, el memorando detallado de Holt, en el que narraba lo ocurrido minuto a minuto, fue desclasificado y hecho público en 1983 bajo la Ley de Libertad de Información, convirtiéndose en una de las pruebas documentales más célebres del fenómeno. Sin embargo,
los testimonios sobre aquella extraña noche no fueron del todo coherentes entre sí. El sargento Jim Penniston declaró inicialmente que lo que había visto era simplemente un dispositivo mecánico desconocido. Pero años más tarde, en entrevistas posteriores, afirmó haber observado símbolos alienígenas grabados en la superficie del objeto e incluso aseguró haber recibido una especie de mensaje binario telepático tras tocar la nave. Por su parte, John Burroughs no recordaba tantos detalles como Penniston. Su relato fue más vago y, según él mismo admitió, experimentó lapsos de memoria tras el incidente. Mientras tanto, el teniente coronel Charles Halt ofreció una descripción más técnica de los sucesos, pero algunas de sus versiones variaron con el tiempo, especialmente en lo que respecta a los movimientos del objeto y a la intensidad de los fenómenos luminosos observados. Un cuarto testigo, Larry Warren, añadió aún más polémica. Aseguró haber presenciado la aparición de entidades no humanas durante el suceso, lo que causó gran escepticismo, ya que no estaba registrado como presente en la escena aquella noche. Muchos en la base pusieron en duda su testimonio, considerándolo poco fiable. Entre 2008 y 2013, el gobierno británico desclasificó miles de documentos relacionados con fenómenos ovni. Sin embargo, los archivos clave relacionados con el caso Rendlesham estaban ausentes. Esta omisión alimentó las sospechas de quienes creen que el incidente fue objeto de un encubrimiento gubernamental. Para los más escépticos, esta ausencia es solo una prueba más de que algo mucho más grande se quiso ocultar tras los árboles del bosque de Rendlesham. Durante décadas, numerosos investigadores han intentado descifrar el incidente de Rendlesham, pero la ausencia de pruebas físicas concluyentes, como restos materiales, fotografías nítidas o grabaciones auténticas, ha mantenido el caso envuelto en un halo de incertidumbre. En 2017, un grupo independiente de exploradores regresó al bosque y afirmó haber registrado luces extrañas con cámaras infrarrojas, además de encontrar marcas triangulares en el suelo. Sin embargo, las imágenes fueron ampliamente criticadas y tachadas de montaje, lo que volvió a sumir el caso en la polémica. Las teorías sobre lo que ocurrió se han dividido en múltiples direcciones. Los creyentes en la hipótesis extraterrestre sostienen que aquel objeto era una nave de origen no humano, que pudo haber estado espiando instalaciones militares británicas, e incluso los almacenes de armas nucleares de la OTAN, presentes en la zona. Por el contrario, los escépticos argumentan que todo fue una coincidencia extraordinaria, posiblemente causada por el faro de Orford Ness, situado a unos 8 kilómetros del lugar. Este faro emite un destello cada 5 segundos, lo cual coincide perfectamente con la descripción de las luces intermitentes dada por el teniente coronel Halt. En cuanto a las marcas en el suelo, los críticos sugieren que podrían haber sido huellas de conejos o señales dejadas por vehículos de patrulla antiguos. Además, las lecturas de radiación, que inicialmente parecían anómalas, fueron posteriormente consideradas dentro de los márgenes seguros por nuevos análisis. Algunos han sugerido que el incidente de Rendlesham no fue más que una cadena de malentendidos, una mezcla de ansiedad colectiva y percepción alterada causada por el estrés de trabajar en un entorno militar durante los días más tensos de la Guerra Fría. Una especie de histeria compartida que tomó forma en el momento menos esperado. Sin embargo, incluso hoy en día, nadie ha logrado explicar la sorprendente coherencia de los testimonios iniciales. Todos describieron luces inusuales, movimientos imposibles y una presencia física que dejó marcas visibles en el suelo. ¿Cómo explicar que varios testigos independientes coincidieran en tantos detalles si todo fue un simple error de percepción? Más de 4 décadas después, el bosque de Rendlesham sigue siendo uno de los casos ovni más famosos y desconcertantes de la historia moderna del Reino Unido. Ninguna explicación oficial ha logrado cerrar el debate. No hay pruebas concluyentes, pero tampoco se ha conseguido refutarlo por completo. ¿Realmente se encontraron aquellos soldados estadounidenses cara a cara con una nave procedente de otro mundo? ¿O todo fue el resultado de una concatenación improbable de circunstancias naturales y humanas? Tal vez la verdad esté aún encerrada en informes clasificados que nunca debieron ver la luz. Tal vez no.
Pero lo cierto es que el misterio de Rendlesham sigue latiendo en la penumbra de aquel bosque, desafiando a todo aquel que intente resolverlo. Las esferas luminosas del Himalaya. La historia comenzó en agosto de 2011, en la tensa frontera entre India y China, en lo más alto del Himalaya. Durante las frías y agitadas noches de patrulla, los soldados indios comenzaron a notar algo fuera de lo común. Una y otra vez, extrañas esferas de luz aparecían en el cielo, brillando silenciosamente sobre las montañas. Al principio, muchos pensaron que se trataba simplemente de un efecto óptico, un reflejo atmosférico o una ilusión provocada por el frío. Pero a medida que las luces seguían manifestándose con regularidad, la duda se transformó en una auténtica obsesión. Los soldados intentaron registrar el fenómeno utilizando radares, cámaras térmicas y otros equipos de vigilancia. Pero todos los intentos daban como resultado datos incompletos o inconclusos. Era como si las orbes burlaran toda tecnología humana. Y no solo los militares comenzaron a notar lo extraño del asunto. Los aldeanos que vivían cerca de la zona de Tong también empezaron a contar historias sobre estos misteriosos orbes. Algunos hablaban de esferas brillantes que flotaban lentamente por encima de los picos nevados. Otras veces decían haberlas visto detenidas sobre lagos antes de desaparecer en el aire, como si nunca hubieran estado allí. Para muchos de los habitantes locales, estas misteriosas luces no eran del todo nuevas. Les recordaban las antiguas leyendas sobre las luces sagradas de la montaña, creencias profundamente arraigadas que hablaban del poder espiritual que emana de esas tierras remotas. En su cosmovisión, la aparición de estos orbes era un signo de lo divino, no algo que debiera temerse, sino más bien reverenciado. Pero lo más sorprendente del caso fue que el fenómeno no se limitó al lado indio de la frontera. Unidades militares chinas desplegadas en la región de Aksai Chin también comenzaron a reportar la presencia de orbes luminosos que se manifestaban de forma similar, flotando o desplazándose silenciosamente por el cielo. Algunas fuentes aseguraron que el gobierno chino habría contactado en secreto con la NASA para pedir ayuda en el análisis de estas extrañas luces. Sin embargo, ni China ni Estados Unidos confirmaron jamás dicha colaboración, lo que alimentó aún más las teorías sobre un posible encubrimiento, o al menos una investigación de alto secreto. Así, lo que comenzó como un simple fenómeno visual observado por soldados de frontera, pronto se convirtió en una cuestión internacional y en otro enigma moderno sin explicación oficial. Ambas naciones vigilaron de cerca las misteriosas luces, observándose mutuamente con creciente desconfianza. Y sin embargo, ninguna pudo ofrecer una explicación convincente. Las unidades de patrulla enviaron informes detallados al Ministerio de Defensa en Nueva Delhi, describiendo exactamente lo que habían presenciado. Orbes que aparecían y desaparecían sin dejar rastro, que se movían lentamente por el cielo, como si tuvieran voluntad propia. Preocupado por la falta de respuestas, el gobierno indio envió a científicos del Instituto Indio de Astrofísica y del Observatorio Nacional a la región fronteriza. La esperanza era que la ciencia pudiera arrojar algo de luz sobre el enigma. Pero tras semanas de observación, y a pesar del uso de radares, cámaras infrarrojas y satélites, no encontraron señales extrañas ni perturbaciones electromagnéticas que justificaran lo que tantos habían visto con sus propios ojos. Un año después, el Instituto de Astronomía concluyó oficialmente que las luces podrían ser un fenómeno atmosférico o incluso plasma natural, causado por la altitud extrema y los intensos campos magnéticos presentes en el Himalaya. Sin embargo, la explicación no convenció a todos. Muchos se preguntaban, si se trata de algo natural, ¿por qué aparecen con tanta regularidad? ¿Y por qué se comportan como si fueran conscientes de su entorno? Mientras la ciencia buscaba respuestas en la física, investigadores internacionales del fenómeno OVNI comenzaron a interesarse en el caso. Varios artículos lo compararon con incidentes famosos ocurridos en Estados Unidos y Europa. Algunos incluso mencionaron el caso de Rendlesham Forest en 1980, donde soldados británicos también observaron luces extrañas cerca de una base militar.
El fenómeno continuó durante parte de 2012, aunque con una frecuencia cada vez menor, hasta que finalmente cesó. Pero las preguntas nunca desaparecieron del todo. La teoría más atrevida y polémica sugería que los orbes luminosos eran la prueba de una base alienígena secreta oculta en lo más profundo del Himalaya. Algunos investigadores del fenómeno OVNI incluso vincularon las luces con antiguas leyendas sobre el Yeti, afirmando que estos orbes eran señales sobrenaturales que los pueblos de montaña siempre habían asociado con un mundo distinto al nuestro. Según esta hipótesis, los extraterrestres habrían elegido esta región por su aislamiento, su inaccesibilidad extrema y por ser un punto estratégico entre dos potencias nucleares. Aunque nunca se presentó una sola prueba concluyente, las teorías sobre bases extraterrestres en el Himalaya se propagaron rápidamente por redes sociales y foros internacionales. En contraste, muchas voces más escépticas defendieron explicaciones racionales, alegando que todo se debía a una combinación de fenómenos meteorológicos extremos y efectos psicológicos colectivos. Sin embargo, con más de 100 testimonios independientes, tanto de soldados como de aldeanos locales, que describieron los orbes con un nivel de detalle y consistencia sorprendente, esa explicación comenzó a parecer menos plausible. Hoy, más de una década después, el misterio de los ovnis sobre la frontera entre India y China, en 2011, sigue sin resolverse. Los informes continúan archivados bajo clasificación militar, los medios internacionales aún retoman el caso de vez en cuando, y la evidencia física sigue sin aparecer. ¿Fueron aquellos orbes señales de una base alienígena secreta? ¿O simplemente tecnología militar desconocida que jamás se revelará al público? Por ahora, la verdad sigue tan oculta como las montañas que la guardan. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si los misterios sobre la vida extraterrestre han despertado tu curiosidad, no dudes en compartir tus pensamientos en los comentarios. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de las fascinantes historias que están por venir. Todavía hay muchos enigmas cósmicos esperando a ser descubiertos, y tú podrías ser parte del próximo gran hallazgo.